Eso es para mostrarles brevemente la imagen más o menos a la que me refiero, ¿no? Ese es un momento de descanso, están tomando chicha, están masticando hojas de coca, soplan las hojas de coca hacia los cerros y de un momento a otro el compañero, en este caso Marco, sopla hacia las nubes. Yo pensaba que eran mosquitos, que estaba soplando hacia algo que lo estaba molestando. Y el gesto se repite, ¿no? Es como está viniendo. Y está fumando para ofrecer una oración también. Está relacionado en ese momento. No es un momento, digamos, de oración. Bueno, el humo es usado también para evitar los resfríos y cosas así, de modo que lo pone en el sombrero y dentro del suéter, y sopla de esta forma, ¿no? Soplidos de ese tipo, ¿no? Que se repiten en este momento que es de descanso y en momentos posteriores que es durante el trabajo. Ese mismo tipo de gestos los he visto repetirse también mientras se construye una casa o mientras se techa una casa, en pleno momento, llamémoslo así, clásicamente técnico, ¿no? Está en un momento técnico construyendo una casa, cambiando la paja del techado de la casa, en pleno momento técnico, un gesto que solemos identificar como ritual. ¿Por qué? Porque se dirige hacia las nubes y busca negociar con las nubes, buscar que se alejen las nubes. Con el tiempo de convivencia con los compañeros de esta comunidad, yo comienzo a repetir el gesto y comienzo a buscar entender y hacer a la vez lo mismo que ellos. Lo impresionante de todo esto es que soplando las nubes lográbamos de que las nubes se alejaran, ¿no? Puede tener mil interpretaciones esto que acabo de decir, pero el hecho concreto es que por el acto mismo de soplar a las nubes, ellas se alejaban, ¿no? Quienes pueden soplar hacia las nubes no son todos no es todo el mundo quien puede hacerlo. Tengo que compartir nuevamente esto de aquí. No. No es todo el mundo que puede hacerlo, pueden soplar hacia las nubes solamente aquellas personas que están nacidas en los meses secos del año. Si uno es nacido en el mes lluvioso del año, atrae a las nubes, si es que la sopla, es lo contrario, ¿no? Entonces tienes que ser nacido en los meses secos del año. Ya. Entonces, comencé a preguntarme qué es lo que pasa detrás de esto, por qué esta forma de relacionarse o de abordar el problema de que va a llover o no va a llover. Las explicaciones más simples, digamos, hablan de rituales que son hechos. Creo que no estoy en el... Ahora sí. Ahora sí. Este gesto técnico o ritual que está un poco en medio de ambas cosas, o es una técnica o es un ritual. Por ejemplo, el compañero Florencio lo hacía en pleno momento del techado de la casa, en pleno momento de trabajo técnico, en pleno momento de tener que construir, y era realizado como un gesto o como un acto más. No era que le hacía una oración a las nubes, nada de ese tipo, ¿no? Entonces, de trabajos previos de campo en Pisa, que en el 93, Marcapata, en varios años en la última década, eh, me viene este interés por eh, tratar de entender la forma como se relacionan con, en este caso, el clima, las nubes, las lluvias, el clima, la temperatura, los elementos del ambiente, ¿no? Y me he dedicado a trabajar un poco más lo que se llaman las cabañuelas. Varios de aquí están familiarizados con el término. Las cabañuelas son una antigua práctica en muchos países de América Latina, no solamente en los Andes, y se trata de la observación del tiempo en un específico momento del año para predecir todo el año siguiente.
En los Andes, en Europa, en las Américas en general, en Europa, en África, en varios lugares se han desarrollado prácticas semejantes. Arnold van Gennep, con el cual son familiares todos les es familiar a todos los de las ciencias sociales, quizás aquí presentes, ya hablaba de prácticas semejantes en sus trabajos sobre folclore europeo y francés en particular. Encontraba prácticas semejantes de predicción del clima del año siguiente en función de la observación de distintos tipos de señales en un momento del año específico, ¿no? En España, en Francia, en Bélgica, en los Balcanes, en Grecia he encontrado las merominias, en Rusia, etcétera, ¿no? En las Américas, Perú, Bolivia, Colombia, México, etcétera. En el África, en Magreb, en Argelia, por ejemplo, hay prácticas semejantes. Y Joaquín me acaba de, he agregado ayer a este slide Chile, porque Joaquín, que ha presentado ayer, me acaba de contar cómo ocurre lo mismo en la zona mapuche. Sí, obviamente, en Centroamérica, en Guatemala. Sí, perfecto. Entonces, les voy a hacer preguntas yo a ustedes al final de esta presentación. El término en sí mismo, cabañuelas, también se llaman cabanillas. En el español es un diminutivo. Hay varias formas de hacer diminutivos, algunas de ellas con illas o huelas en español. Entonces, pequeñas cabañas, una forma de llamar a las pequeñas cabañas puede ser cabañuelas, u otra forma de llamar a las pequeñas cabañas es cabanillas. Se ha tratado de ver otros orígenes de la palabra. En el calendario maya, caban es mes, se ha relacionado con eso también. Y en quechua, Hawái, Hawan, el que está mirando, observando, puede tener alguna relación con el término, ¿no? No es que necesariamente cabañuelas venga de Hawan o de observar, pero hay ahí, encuentro una relación al menos lingüística. El origen del término es uno, el de la práctica no necesariamente sigue el origen del término. El origen de la práctica es bastante complejo. En España es muy conocido y con ese término las cabañuelas, ¿no? Y hay rastros de las cabañuelas en España desde el siglo XV, no, antes incluso, XI, si no me equivoco, en Toledo, en las antiguas juderías de Toledo, se desarrollaba una forma de ritual que hasta hoy en todo el pueblo judío la sigue desarrollando, que es el Sukkot. El Sukkot es una festividad judía en la que las familias viven algunos días en pequeñas cabañas afuera de sus casas, ¿no? Hay indicios de que esa práctica del Sukkot en Toledo, en España, era desarrollada, dentro de esa práctica del Sukkot eran desarrolladas algunas prácticas de intento de previsión del clima, ¿no? O del año siguiente, por lo menos, ¿no? Esto es más complejo aún, no solamente se remite a los judíos en España, sino a todo el paso judío por el norte de África, por el Magreb, saliendo desde Medio Oriente y desde donde se recogen incluso prácticas iraníes persas, mucho más antiguas, ¿no? La otra posibilidad es que tenga un origen autóctono. Y la mayor posibilidad es que simplemente ambos orígenes hayan convergido. Una influencia de la práctica de los judíos llegados a América desde el propio inicio con Cristóbal Colón, ha convergido con prácticas originarias americanas en las que se trataba de predecir el clima. No con el nombre Cabañuelas, el nombre Cabañuelas sí habría adquirido, sí habría sido adquirido de las prácticas de los españoles, ¿no? Hay algunos términos autóctonos también en los Andes, como yupasunchas, que tiene que ver con registrar, contar. Es la forma como en algunas partes de Puno la mencionan. La llaman, perdón. ¿Cómo funciona? Un día observado de agosto corresponde a un mes que se va a predecir en el año siguiente. Entonces, como en este primer caso, ¿no? En agosto 1 del año 2023, han visto el cielo, han visto las nubes, han visto la temperatura, la profundidad de las nubes, el clima en general, etcétera, y han predicho una forma de cómo se va a presentar enero 2024. Observando el 2 de agosto de este año,
tratan de predecir febrero del año próximo. Y así sucesivamente, agosto 3, agosto 4, agosto 5 van a corresponder a marzo, abril, mayo, junio, etc. Y así sucesivamente. Esto quiere decir de que todo el año próximo, 2024, está como concentrado en un pequeño periodo del mes de agosto. Hay variaciones, hay muchas variaciones. Este es el número 2 de cómo funcionan. En otros casos, el 1 de agosto corresponde al mes de agosto del mismo año, como vemos acá. El 2 de agosto corresponde a septiembre del mismo año. Y así sucesivamente. El 3 de agosto corresponde a octubre, etc. El 6 de agosto, aquí, el 6 de agosto corresponde a enero 2024. El 6 de agosto de este año corresponde a enero 2024 y así completan el año observado. ¿Cómo se leen las señales? Si llueve, bueno, este es lo básico en realidad, ¿no? Es mucho más complejo que eso, pero si llueve básicamente o el cielo está nublado, habrá una lluvia buena durante el mes previsto, ¿no? Si el cielo está despejado, no habrá precipitaciones este mes y además se ve también la humedad, la temperatura, la presencia de algunas aves y otras señales también tienen algo que decir en este complejo mayor de lectura del tiempo, ¿no? Como les digo, esta es la forma de base, digamos. Hay cosas más complicadas en función a la forma como se presentan las nubes, no solamente la cantidad, la disposición, si están como escalonadas, va a haber una helada, por ejemplo, y cosas de este tipo. La complejidad es mayor, les doy solamente los indicadores básicos para que se entienda. De esta lectura se sacan, yo diría, dos resultados concretos. Uno, las predicciones meteorológicas en sí mismas, o sea, qué va a pasar el próximo año en términos de lluvias o de temperaturas, si va a haber suficiente frío para poder hacer la papa helada, chuño, o si el frío va a ser húmedo o seco, etc. Estas predicciones meteorológicas, que son, uno diría, al acercarse a esto, a estudiar esta práctica, el principal resultado, son, sin embargo, con mucha frecuencia olvidadas. ¿En favor de qué? En favor de del segundo resultado, esto que he llamado acá las decisiones. Es decir, inmediatamente cuando el cielo es observado, por ejemplo, en el 1 de agosto, para predecir enero próximo, el comunero que está observando toma decisiones para su mes de enero. Y son esas decisiones las que quedan en su registro, no escrito necesariamente, algunos, muy poco, pueden registrarlo por escrito, pero en su registro práctico, cotidiano, de las cosas que tiene que hacer, sus planes cotidianos para el próximo año. Entonces, las primeras, que son las predicciones meteorológicas, si va a haber lluvias, meses secos, meses con inundaciones, frío extremo, etcétera, es el primer tipo de resultados, sin embargo, pueden ser olvidadas. Puede que se mantengan también en la memoria, pero con frecuencia he encontrado que se han olvidado las predicciones concretas de cómo va a ser. Y en segundo lugar, lo que proviene de los primeros resultados, que son las predicciones, son las decisiones mismas, el lugar donde van a cultivar. En función a si va a haber mucha o poca lluvia, escogen el lugar donde va a ser cultivado. Si el lugar no puede ser escogido porque la rotación de los cultivos determina sin equívoco que cierta parte en particular va a ser trabajada y no hay dónde decidir dónde cultivar en otra parte, entonces las decisiones van a ser sobre el tipo de semilla que mejor se ajusta a esa zona. Entonces van a decidir el lugar de cultivo, o los tipos de semilla que mejor se adaptan a cómo va a ser el año, o las fechas también de plantación, cuando entran con la siembra. Este segundo tipo de resultados, las decisiones, he encontrado que son las que más se mantienen en la memoria y en la práctica cotidiana de los agricultores. De forma que las cabañuelas aparecen muy claramente como una manera de enfrentar la incertidumbre, una manera de objetivar lo incierto y de poder enfrentar esa incertidumbre. Entonces, quizás mantenemos en mente estos dos tipos de decisiones, ¿no? Tanto las predicciones meteorológicas como las decisiones que son tomadas, los planes que vienen de ahí.
Cuando estudiaba este tipo de práctica, bueno, sigo estudiándola, surgió un vínculo directo porque en otro momento del año, donde todo el siguiente año está presente, es en los momentos en que hacen los pagos a la tierra, que los llaman, la antropología los llama rituales, que pueden ser llamados de otras formas, como comunicación con la tierra o como negociación incluso. Ahora entro a la parte de negociación. Cuando interpretan el futuro, puede ser en estas cabañuelas o entonces en un momento de lectura de coca, de las hojas de coca y de pagos a la tierra. En un día de pago a la tierra, el 1 de agosto, en Marcapata, tuve la oportunidad de darme cuenta de alguna manera o resaltó a mi mirada el hecho de que el comunero que estaba haciendo el pago a la tierra repetía las lecturas de la hoja de coca. Echaba la hoja de coca, la leía, no venía el resultado más o menos como lo esperaba, entonces echaba otra vez las hojas de coca, leía el resultado y otra vez sucedía lo mismo, ¿no? De que no... y repetidamente hacía este gesto de la lectura hasta que más o menos estaba como conforme y se preguntaba por qué sale así, por qué no sale de otra manera. Volvía a leer y ya más o menos salía ajustado. Era como un tira y afloje, como una negociación con con lo que los apus o las montañas alrededor estaban comunicándole a través de las hojas de coca. Así que encontraba una forma de repetición y negociación en el fondo en la forma como, cómo estaban lidiando con esta toma de decisiones o con esta lectura del futuro en la entrega de ofrendas o en el pago a la tierra. La misma repetición encuentro que ocurre en las cabañuelas. Los comuneros pueden en la mañana levantarse y tener una primera mirada del cielo. Más tarde van a salir otra vez de su casa el 1 de agosto, por ejemplo, es un día en que, o agosto, no mucho se trabaja en las comunidades altoandinas del Cusco, dependiendo de la zona, obviamente. No mucho se trabaja en la parcela misma, quiero decir, ¿no? Y en la tarde otra vez van a leer, al mediodía van a leer otra vez el cielo, es decir, hay una serie de repeticiones de lecturas del cielo que encuentro es semejante al tipo de negociación o lecturas repetidas que encontraba en la presentación de ofrendas en el día del pago a la tierra. Hay otras formas de actualizar el cielo, el tiempo o lo real. Algunos habrán visto, recuerdo estas imágenes de haber visto en un film magnífico de un director lamentablemente fallecido, Huayna donde una mujer campesina indígena de la zona de Puno, Aymara, se dirige hacia el viento diciéndole: joven y perezoso, ven acá que la helada amorosa, me parece, o enamorada, te está enamorando, te está llamando, ¿no? Entonces se dirige directamente a estas entidades del ambiente como personas directamente, ¿no? Otra forma que he encontrado es de objetivar el tiempo poniéndole un nombre, y esto me remite a la presentación de Greg, ¿verdad? Del día de ayer. Un poco más allá, quizás, que lo que habías presentado, Greg, el tiempo tiene un nombre, no necesariamente de la misma forma como lo nombran en Rapa Nui, pero este nombre hace a ese tiempo existir y lidiar con él, tratar con él. El tiempo quiere algo, al tiempo le pido algo. El día de 3 de mayo, por ejemplo, Santísima Cruz desea cosas, les pide cosas. Y ellos negocian con el día 3 de mayo, no solamente con el Cristo que está colgado en la cruz el día 3 de mayo, sino con el mismo día 3 de mayo, ¿no? Como estrategias de actualización y enfrentamiento de lo real y de la incertidumbre. Para ir terminando, estas son metáforas de qué. El viento es perezoso. El día 3 de mayo les pide cosas. La tierra está viva.
el bosque, como decía ayer el compañero Daniel, el bosque está vivo, causa sacha, o los territorios, como decía el compañero Joaquín, los territorios son territorios de vida, no territorios de recursos naturales, ¿no? Todas estas son metáforas de nada. No quieren decir de que refleja algún aspecto de nuestra vida social entre los seres humanos. Ese bosque está vivo de verdad. Y es lo que nuestros, no solamente estados, pero también científicos y científicos sociales incluso, y antropología, no necesariamente siempre son afines con esta idea, ¿no? No son metáforas de nada, están vivos e incluso los objetos mismos tienen formas de vida para ellos, ¿no? Conclusión, las cabañuelas no son solamente una forma de predicción o una forma de planificación, son una epistemología local. Y una epistemología indígena no se limita a tratar de saber algo solamente. Una epistemología indígena son estrategias de diálogo y negociación con su propio entorno. La epistemología indígena, de esta forma, al negociar, al dialogar, no solamente encara el futuro, sino que de alguna manera lo produce, busca producirlo. Y finalmente, las epistemologías indígenas ayudan a objetivar la incertidumbre y a lidiar, a tratarla, a tratar directamente con ella. Hasta ahí. Gracias.